Mi nombre es Pedro Pablo Torres Medina. Yo soy ingeniero en metalurgia, especializado en fundición, magíster en ingeniería metalúrgica, y realicé un entrenamiento técnico en plantas de procesadoras de minerales y lavado de carbones en Canadá, dentro del convenio Universidad Francisco de Paula Santander, Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. Tengo a mi cargo la asignatura de Ingeniería de Minas, Procesos de Minerales y Carbones, y en su intensidad horaria vamos a trabajar la parte que corresponde a los laboratorios, a la parte práctica. Semanalmente se realizan prácticas en el laboratorio que van a corroborar lógicamente la parte teórica que se da en la respectiva semana. Acá en este momento tenemos la primera práctica. Debo recalcar que todas estas prácticas tienen sus guías de laboratorio, las cuales el estudiante debe seguir rigurosamente, interpretarlas. Las guías tienen toda una estructura, como son el título o el nombre del laboratorio que se va a realizar, el objetivo, los materiales, equipos e instrumentos que se utilizan para hacer el laboratorio, el procedimiento que se realiza, luego una serie de preguntas, posteriormente las conclusiones y recomendaciones y bibliografía. El primer laboratorio que nosotros realizamos es el laboratorio de identificación de minerales, como se ve acá, ¿cierto? En ese laboratorio tenemos unas muestras patrón, ya conocidas de antemano por el asistente y por el profesor, y los estudiantes deben de analizar esa muestra desde el punto de vista óptico en estos microscopios, en el que van a identificar los componentes mineralógicos que tiene la muestra. Y posteriormente el estudiante ya relacionará con la teoría, relacionará con las propiedades mecánicas, con las propiedades de los minerales, y entregará su informe correspondiente. Es importante esta práctica porque además de identificar el mineral y de estudiar sus propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades mecánicas, propiedades organolépticas, propiedades ópticas, aplicarlas a los procesos de concentración. La práctica que realizamos ya corresponde a la trituración primaria. La trituración primaria pues recibe materiales del orden de 5 a 10 centímetros y sale un producto del orden de 1 a 3, 4 centímetros. Realiza generalmente esta trituración primaria en trituradores de mandíbula, y hay los dos tipos, el tipo Ogley y el tipo 2. Este es el tipo 2, correspondiente al laboratorio, que corresponde pues a una selección adecuada del equipo, debido a que es un triturador que tiene una baja producción, que tiene su punto de apoyo en la parte de abajo y su punto móvil en la parte de arriba, la mandíbula móvil y la mandíbula fija. Entonces los estudiantes realizan esa práctica, miden el jet, o sea, la abertura o la profundidad, la profundidad entre mandíbula y mandíbula en la parte del jet, y miden la profundidad entre mandíbula y mandíbula de la parte del setting, y con ellos calculan, según la fórmula empírica de Tagar, la producción del triturador. Y además que aquí aprenden a todos los mecanismos, las fuerzas, los ángulos de presa que maneja esta máquina. Como producto de la trituración primaria, pues obtenemos un material heterogéneamente en granulometría diferente. Entonces nosotros tenemos que hacer una clasificación, un tamizado en la cual nos resultan dos fracciones: la parte gruesa, que la llamamos rechazos, y la parte fina, que se llaman pues finos o cernidos. La parte gruesa se envía a un triturador secundario, que es un triturador de martillos. Existe otro tipo de triturador, que es el triturador de rodillos, pero aquí solamente tenemos el triturador de martillos, ¿sí? El cual pues sencillamente entra por esta tolva el alimento, y acá existen unos martillos que giran a una alta revolución por minuto, y aquí vamos a obtener entonces abajo un producto que tiene que pasar por un tamiz según la granulometría que nosotros deseemos, y vamos a obtener un producto del triturador secundario. Los finos del triturador primario
y aquí posteriormente tenemos que realizar una clasificación, entonces resultarán finos del triturador secundario, van directamente al molino de bolas. Productos de la trituración secundaria o de los trituradores de martillo, los productos finos, con los finos que vienen de la trituración primaria, son introducidos en este molino llamado molino de bolas. Este es un molino de bolas que tiene lógicamente un cilindro, una cantidad de bolas, y aquí el estudiante aprende a conocer todas las variables que tienen que ver con el molino de bolas, como son la velocidad crítica de giro, como son la cantidad de carga de bolas, el tamaño de las bolas y como son también la cantidad de cargas del mineral. Entonces se deja, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros aquí trituramos, por ejemplo, roca fosfórica o apatito, de 15 minutos en la trituración y posteriormente ya tenemos el mineral listo para hacer la clasificación. ¿Hasta cuándo debemos demoler? Se debe demoler hasta cuando las partículas, haya una liberación de partículas útiles de las que no sirven, o sea, del mineral de la ganga. Por lo menos, por ejemplo, si nosotros estamos moliendo roca fosfórica, la liberación del P2O5 ocurre a 150 mallas y hasta ese momento debemos demoler. No debemos de hacer sobremolienda porque vamos a desperdiciar energía, vamos a sobrepartir las partículas que después se van a perder en un proceso de clasificación, por ejemplo, hidráulico. Los productos del molino de bolas, pues obviamente son heterogéneos granulométricamente, entonces hay que hacerle una clasificación por tamizado. Aquí utilizamos la serie de tamices Tyler y la serie de tamices estándar de ASTM, perdón, la serie de tamices ASTM. Bueno, un tamiz pues es sencillamente una superficie perforada a un determinado tamaño por donde debe pasar un determinado mineral que reúne la condición de esa granulometría. Entonces se realiza el tamizado, trabajamos por ejemplo con 1 kilo del material procedente del molino de bolas, se hace un tamizado del orden de 15 minutos, según el mineral, y como resultado de ese tamizado obtenemos que sobre cada tamiz queda un retenido, ¿cierto? Y en el fondo quedan los últimos finos. Posteriormente, mediante esta balanza, se saca el tamiz, se saca el producto del retenido, se pesa y se va haciendo la escala correspondiente a la utilización de esos valores para realizar unas curvas. Entonces tenemos que en primera columna debe de ir el tamiz con su respectivo tamaño, según las normas. Norma Tyler, por ejemplo, que es la que utilizamos acá. En la segunda debe ir el peso retenido, en la segunda columna el peso retenido en cada una de esos tamices. En la tercera debe ir el porcentaje en peso retenido en cada tamiz y luego hacemos una gráfica que corresponde a porcentaje de retenido en cada tamiz en el eje Y y en el eje X, el tamaño de cada tamiz, ¿correcto? Y obtenemos una curva que corresponde a un análisis diferencial. Una vez obtenido el mineral liberado, según el análisis por tamizado, a una granulometría adecuada, nosotros procedemos a hacer la concentración. En nuestro laboratorio hacemos 2 tipos de concentración, con base a las propiedades de los minerales. El primer tipo de concentración que hacemos es basado en la diferencia de densidad específica de los minerales. Y entonces para eso utilizamos esta mesa que se llama mesa Rifle, como ustedes la pueden ver ahí. Mesa Rifle. Entonces nosotros tenemos que preparar una pulpa que es una mezcla líquido-sólido y la introducimos a través de estos cajoncitos acá y la distribuimos mediante un fluido continuo. Correcto, de tal manera que ustedes observan aquí en la superficie de la mesa unos listones cuya altura va disminuyendo de derecha a izquierda, aquí terminando el chaflán. Entonces, cuando ocurre, la mesa tiene una inclinación, una pendiente, de acuerdo al mineral, de acuerdo a la granulometría, se gradúa la pendiente de la mesa y tiene un movimiento de derecha a izquierda, de tal manera que en la parte ocurre la separación del mineral grueso, mineral pesado,
Por ejemplo, si fuera galena con densidad de 7,5, se viene porque no puede atravesar esta altura, no puede subir esta altura de ese tamiz, sino que se viene hasta acá y aquí se recoge como concentrado, ¿cierto? Los minerales ganga como arcilla, tierra, etcétera, entonces ellos son arrastrados por la corriente de agua y son recogidos acá como gangas o relaves. Pero obviamente en el centro van a quedar minerales útiles y minerales ganga, porque los procesos industriales no son procesos ideales. Entonces acá se van a recoger los mixtos. Estos mixtos pueden ser recirculados nuevamente al sistema o utilizar otro proceso de concentración. Entonces obtenemos aquí que con base a la densidad, a la diferencia de densidad del cuarzo que es 2,66 y a la diferencia con respecto al plomo que es 7,5, nosotros podemos hacer la concentración por gravedad basados en ese concepto de diferencia de gravedad específica de los minerales. En el laboratorio también trabajamos con otro tipo de molino que es el molino de barras, que lo pueden hacer, lo pueden ver ahí. Este molino de barras pues sencillamente consiste en una carcasa y dentro de ella existen unas barras. Este molino es mucho más eficiente que el molino de bolas. ¿Por qué? Porque tiene mayor área superficial para realizar la desintegración del mineral. Y notada inclusive una cantidad de granulometría, una granulometría mucho más fina que el molino de bolas. Otro proceso de concentración que utilizamos acá es con base a la propiedad de grado de mojabilidad de las partículas. El proceso de concentración por flotación. Este proceso es antiguo, 1930, pero ha sido investigado y perfeccionado, tan así que hoy día es uno de los procesos, es el proceso más utilizado en el mundo para concentración de minerales, sobre todo no ferrosos. Por ejemplo, Chile utiliza ese proceso para obtener el cobre y es el mayor productor de cobre en el mundo. Perú, Bolivia utilizan el estaño, para obtener el estaño, para obtener el zinc. Bueno, ¿en qué consiste el proceso? El proceso consiste en que una vez yo tenga mi mineral liberado, entonces yo hago una pulpa. Generalmente son 60% de líquido, 40% de sólidos. Y esa pulpa la introduzco acá en esta celda llamada celda de flotación. En esa celda de flotación yo empiezo a regular unas variables como son el pH, porque cada mineral flota a un pH determinado. Por ejemplo, la galena y la esphalerita flotan a un pH 7, mientras que, por ejemplo, la roca fosfórica flota a un pH 9 o el feldespato flota a un pH 4. Entonces nosotros, mediante la adición de ácido o de base, según el caso, calculamos o mejor ajustamos el pH de la pulpa. Esta celda lógicamente tiene aquí este sistema donde se introduce a través de esta propela el aire y hay una gran agitación acá para homogeneizar toda la pasta o mejor toda la pulpa. Posteriormente nosotros echamos los reactivos que se llaman reactivos depresantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos flotando roca fosfórica, el reactivo depresante será el silicato de sodio porque él va a depresar el cuarzo. ¿Correcto? Posteriormente nosotros utilizamos los colectores, ¿cierto? Entonces se le echa el colector con el fin de que la partícula tenga afinidad al aire, se pueda adherir a la burbuja de aire que a través de la inyección del aire se genera en la pulpa, y esa partícula que es aerofílica a hidrofóbica se pega a la burbuja de aire y sale a la superficie. Además que ayudamos adicionando otro reactivo importante que se llama el espumante. Correcto, de tal manera que al final del proceso nosotros vamos a tener por acá la salida de un concentrado y al fondo van a quedar los estériles o relables que son lógicamente botados. Estos concentrados nuevamente son llevados a un secado que los puedes hacer en una estufa, ¿cierto? En una estufa de secado. Debe pasar primero indudablemente por una filtración, pero si no se puede someter directamente en estufa secado y obtenemos entonces el concentrado listo para la comercialización, si es que hasta ahí es el proceso, o si no, para continuar el proceso de la exhibición y obtener los metales a partir de los procesos hidrometalúrgicos o piroquímicos. Nosotros prestamos asistencia a la comunidad hasta concentración y como les dije anteriormente, pues nosotros podemos colaborar para enviar cuando necesitemos los análisis a las respectivas instituciones donde tienen los equipos suficientes para hacer esos análisis químicos, porque eso es muy importante en el control del proceso. Otros equipos que tenemos en el laboratorio pues es una estufa
correcto, como la pueden observar ahí. Es un aparato que nos sirve pues para secar los concentrados que salen, por ejemplo, de la mesa Whipple o que salen de la celda de flotación. Las temperaturas es 100 más o menos 5 grados centígrados, aunque tiene otro tipo de temperaturas más elevadas por cualquier otra aplicación que se le dé. Entonces es un interesante equipo que nosotros estamos trabajando aquí para diferentes tipos de secado. Este es otro equipo de laboratorio que es la mufla. La mufla se diferencia obviamente de la estufa porque tiene, por ejemplo, ladrillo refractario en sus resistencias, y tiene ladrillo refractario porque la mufla realiza temperaturas, o mejor, produce temperaturas hasta de 1200 grados centígrados en este caso. La mufla, como ustedes pueden ver aquí, nosotros la utilizamos para un proceso de tostación cuando tenemos sulfuros, ¿sí? Tenemos sulfuros, por ejemplo, sulfuro de zinc, o blenda o esfalerita, ¿cierto? Entonces le hacemos un proceso de tostación para transformar ese sulfuro de zinc a óxido y entonces ahí facilitar la lixiviación de ese mineral. También se utiliza para hacer lo que se llama el proceso de calcinación. El proceso de calcinación que consiste en calentar, por ejemplo, caliza, CA03, calentarlo a 700 grados centígrados, en donde la caliza se descompone. La caliza se descompone en óxido de calcio, CaO más H2O. Después ese CaO es lo que se llama la cal viva, pues se apaga con agua, se le adiciona agua y entonces se transforma eso en CaOH dos veces, que es cal apagada, o sencillamente es un fertilizante que se utiliza para la tierra y para muchas aplicaciones de esa cal apagada. Bueno, nosotros acá a los estudiantes les enseñamos a realizar el diagrama de flujo correspondiente. Como ustedes pueden ver, esta prácticamente no es un laboratorio, sino es una planta piloto. Sus equipos son grandes y eso nos da a nosotros un margen para continuar ya, por ejemplo, para enseñarles a diseñar una planta de producción. La parte académica que se imparte este laboratorio no solo corresponde a los estudiantes de procesos de minerales, de ingeniería de minas, sino también de metalurgia extractiva que se da en la profundización de ingeniería industrial. Entonces acá vienen y realizan sus prácticas, y también es la asignatura Metales 3 que corresponde a los tratamientos térmicos en ingeniería industrial. Como un aporte a la comunidad, como un servicio de extensión, aquí vienen la gente que está metida en la parte minera del departamento con sus muestras, y nosotros le colaboramos hasta lo que podamos hacer, inclusive hasta la concentración. Aquí, por ejemplo, hace tiempo hicimos unas valoraciones sobre flotación de la roca fosfórica de Sardinata para el montaje de la planta, y modificación de la planta piloto de la planta de procesos de concentración de la roca fosfórica, o sea, del P2O5 de Sardinata.